susurrada más. En esta ocasión disfrutaremos de Un monstruo viene a verme, escrito por Patrick Ness. Capítulo 1. Un monstruo viene a verme. El monstruo apareció pasadas las 12 de la noche, como hacen todos los monstruos. Connor estaba despierto cuando el monstruo llegó. Acababa de tener una pesadilla. Bueno, una pesadilla no. La pesadilla. La que tenía tantas veces últimamente. La de la oscuridad y el viento y los gritos. La pesadilla en la que unas manos escapaban de las suyas por muy fuerte que la sujetara. La que acababa siempre con «Vete», susurraba Connor a la oscuridad de la habitación, en el intento de que la pesadilla retrocediera, de que no lo siguiera al mundo del despertar. «Vete de una vez». Miró el reloj que su madre había colocado en la mesilla, las 12:07. Muy tarde, si al día siguiente había que levantarse para ir al colegio. Tarde, sobre todo, para un domingo por la noche. No le había contado a nadie lo de la pesadilla. A su madre, por razones obvias, pero tampoco a su padre, cuando hablaban por teléfono cada 2 semanas, más o menos. Y por supuesto, tampoco a su abuela, ni a nadie del instituto. Eso, por descontado. Lo que sucedía en la pesadilla no tenía por qué saberlo nadie. Connor miró adormilado su habitación y frunció el sueño. Algo se le estaba escapando. Se sentó en la cama, un poco más despierto. La pesadilla lo había soltado, pero había algo que no podía precisar, algo diferente, algo... Agudizó el oído intentando desentrañar el silencio, pero solo oyó los ruidos de la casa en calma. De vez en cuando, el crujido de algún mueble en el desierto piso de abajo, o el roce de las mantas en la habitación de al lado, donde su madre dormía. Nada. Y luego algo, aquello que lo había despertado. Alguien decía su nombre. Connor. Sintió una oleada de pánico. Se le encendieron las tripas. Lo había seguido. Había conseguido salir de la pesadilla y... No seas idiota, se dijo. Eres mayor para creer en monstruos. Y lo era. Había cumplido los 13 el mes anterior. Los monstruos eran cosa de bebés. Los monstruos eran cosa de niños que se hacían pis en la cama. Los monstruos eran... Connor. Allí estaba otra vez. Connor tragó saliva. Era un octubre inusitadamente cálido y la ventana estaba abierta. Tal vez el roce de las cortinas movidas por la brisa sonara igual que... Connor. Vale, no era el viento, era una voz, pero una voz conocida. No era la de su madre, eso es seguro. No era para nada una voz de mujer, y por un instante se preguntó si su padre no habría hecho un viaje sorpresa desde los Estados Unidos y habría llegado demasiado tarde para llamar por teléfono y... Connor. No, su padre no. Esa voz tenía un sonido muy peculiar, un sonido monstruoso, salvaje e indómito. Entonces oyó fuera un rugido, como si un ser gigantesco caminara por el suelo de madera. No quería levantarse a mirar, y a la vez una parte de él lo deseaba más que nada en el mundo. Se zafó de las mantas, se levantó de la cama y fue hasta la ventana. A la pálida luz de la luna vio claramente la torre de la iglesia en la pequeña colina que había detrás de la casa. Allí donde las vías del tren trazaban una curva, 2 líneas metálicas que lanzaban un pálido resplandor en mitad de la noche. La luna también brillaba sobre el cementerio, adosado de la iglesia, lleno de lápidas que apenas se podían leer. Connor vio también el enorme tejo que crecía en el centro del cementerio, un árbol tan viejo que parecía hecho de la misma piedra que la iglesia. Sabía que era un tejo porque se lo había dicho
Una nube ocultó la luna, dejó el paisaje en tinieblas y se oyó el susurro del viento que descendía a toda velocidad por la colina. Se metía en su carro y mecía las cortinas. Sonó otra vez el rugido seco de la madera, como el gemido de un ser vivo, como el estómago hambriento del mundo pidiendo a gritos su comida. Entonces pasó la nube y volvió a brillar la luna sobre el tejo, que ahora estaba plantado en medio de su jardín. Y allí estaba el monstruo. Mientras Connor lo miraba, las ramas más altas del árbol se juntaron hasta tomar la forma de una cara enorme y terrorífica, con un destello del que surgió una boca y una nariz y hasta unos ojos que lo miraban fijamente. Otras ramas se enredaron unas con otras sin parar de crujir, sin parar de gemir, hasta formar dos largos brazos y una segunda pierna apoyada junto al tronco principal. El resto del árbol fue uniéndose en torno a una espina dorsal, después en un torso, y las hojas, finas como agujas, trenzaron una piel peluda y verde que se movía y respiraba como si debajo hubieran músculos y pulmones. Más alto ya que la ventana, el monstruo crecía a la noche e iba dando forma a una figura imponente, la figura de algo que parecía fuerte, que parecía poderoso. Miraba fijamente a Connor, que oía el ruido huracanado de la respiración que salía de su boca a ambos lados de la ventana. Agachó la cabeza hasta que sus enormes ojos ocuparon todo el marco y clavó en Connor una mirada fulminante. La casa gimió quedadamente bajo el peso del monstruo. Y entonces el monstruo habló. Connor O'Malley, dijo, y una ráfaga enorme de aquella cálida respiración que olía a hojas descompuestas entró por la ventana de Connor, echándole el pelo hacia atrás. La voz del monstruo retumbaba, alta y baja a la vez, con una vibración tan honda que Connor la sentía contra el pecho. Vengo a por ti, Connor O'Malley. El monstruo se apretó contra la casa y cayeron cuadros, libros, aparatos electrónicos y un viejo rinoceronte de peluche. Un monstruo, pensó Connor. Un monstruo tan real como en la vida misma, en la vida real, despierto, no en un sueño, sino allí, en su ventana, que venía por él. Pero no salió corriendo, de hecho, ni siquiera estaba asustado. Lo que sentía, lo que había sentido desde que apareció el monstruo, era una desilusión cada vez mayor. No era el monstruo que él esperaba. Pues vale, ven a mí. Hubo un extraño silencio. ¿Qué has dicho?, preguntó el monstruo. Connor se cruzó de brazos. He dicho que vale, que vengas a mí. El monstruo se quedó parado unos instantes. Luego soltó un bramido y empezó a darle puñetazos a la casa. El tejado se combó y aparecieron grandes grietas en las paredes. El aire resonaba con los bramidos enfurecidos del monstruo. Grita todo lo que quieras, dijo Connor encogiéndose de hombros. He visto cosas peores. El monstruo rugió todavía con más fuerza y metió el brazo por la ventana, destrozando los cristales, el marco de madera y los ladrillos. Una rama enorme y nudosa agarró a Connor por la cintura, lo sacó de su habitación y lo sostuvo